En este trabajo vamos a conocer la logística de un componente y una herramienta en la industria aeronáutica. En este caso, nuestro componente será una tubería del sistema de combustible que va en los motores de las aeronaves y la herramienta será un torquímetro. Yo precisamente voy a explicar la logística de entrada y para ello me voy a apoyar de este diagrama de flujo en donde se encuentran todos los pasos a seguir y toda la documentación que se va generando o que se va recopilando a lo largo de cada paso. Entonces empezamos con la recepción del componente o herramienta. En este paso se recopila la siguiente información: orden de compra, guía de transporte, carta poder, albarán, orden de pedido, certificado de aprobación del proveedor. Casi al mismo tiempo, se verifica el estado de preservación de la mercancía, que no venga, que la caja no venga con algún daño o, o algún desperfecto. Si la mercancía se encuentra en óptimas condiciones, seguimos cotejando documentación, pero en este caso es documentación que validan este, que el componente o la herramienta se encuentran en óptimas condiciones y que son funcionables, como podría ser el certificado de origen de aprobación, el formato FAA 8130 o EASA 1, B2B y Parking List. Si la mercancía cuenta con toda la documentación, pasamos al siguiente proceso, que es una inspección física y visual del componente, de manera general para encontrar algún desperfecto. Si esto está en óptimas condiciones, este, llevamos a la zona de inspección la tubería. En este caso, como estamos recibiendo una herramienta y un componente, en el caso de la herramienta, no pasa por el Incoming Inspection, solo pasa la tubería, por lo que aquí en la inspección visual y física se tendría que hacer de forma más exhaustiva e incluso se tendría que hacer una inspección de funcionalidad para garantizar que el torquímetro esté correcto. Si alguno de los dos componentes no cumple con lo dicho en este rombo de decisión, se notifica al área de compras para gestionar la devolución. Y esto pasaría, pues si es rechazado el componente o herramienta. Una vez que llevamos a la zona de inspección la tubería, va a pasar por el Incoming Inspection, en donde se va a solicitar la siguiente documentación: certificado de origen de aprobación, y en el caso no sería un certificado de calibración, sino que un documento que avale este, que la tubería está verificada y es funcional. El Incoming Inspection se divide en tres etapas, que es la etapa de inspección, que son todos los pasos que se hacen antes de llegar a la exploración, o que también se conoce como análisis de falla, y finalmente la caracterización. En la inspección, o los pasos a seguir en la inspección, es la preparación de la superficie, en donde limpiamos la tubería, aplicación del acoplante, configuración del equipo, y una vez teniendo esto, pasamos a la exploración, en donde tratamos de encontrar algún poro, grieta o algún desperfecto. Y finalmente llegamos a la interpretación de resultados, que es la caracterización en base a un criterio de aceptación. Vemos si la tubería es aceptable o no.
Si se encuentra algún desperfecto, hay que identificar el material como no conforme y se envía a cuarentena, en donde pasa unos días para que se tome una decisión. Ya estando en cuarentena, se podría volver a hacer el incoming inspection para descartar algún error en el proceso, pero ya una tercera vez ya no sería posible, por lo que pasaría a alguna devolución. Y aquí terminaría en el caso de un componente rechazado. Para el caso de un componente aceptado, este, bueno, pues se va a ingresar al almacén, en donde se tiene que recopilar otra vez toda la información que se generó a lo largo del proceso, y se va a ubicar el componente de manera física en el almacén, en donde aquí se quedará hasta que llegue una orden de trabajo y empecemos con la logística intermedia. Ujú. Bueno, ahorita les voy a explicar el proceso de logística intermedia en lo que es el proceso de tareas de mantenimiento y eh, solicitud de herramienta también. Primero, provenimos de lo que es la logística de entrada. Entonces aquí generamos una orden de trabajo o work order en donde eh, se especifique qué tarea se va a realizar y qué herramienta se necesita, o en dado caso qué componente se necesite. Posteriormente se realiza la solicitud de componente y herramienta con esta work order, con la task card de la tarea de mantenimiento que se va a realizar. Ahí precisamente nos sirve para los dos porque tenemos lo que es los materiales necesarios para la realización de la tarea de mantenimiento y herramientas necesarias para la tarea de mantenimiento. También tendremos una bitácora de mantenimiento en donde se van a registrar lo que son las actividades que se realicen en la aeronave, además de apoyarnos de manuales de mantenimiento como el Components Maintenance Manual, Aircraft Maintenance Manual o Illustrated Part Catalog. Entonces, posteriormente pasamos a verificación de inventario. Aquí tenemos nuestra primera decisión, que es si hay inventario, procedemos a la entrega de la herramienta o componente. En dado caso de que no haya inventario, verificamos si existe algún alterno y si tenemos el alterno disponible. Si hay un alterno y lo tenemos disponible, se pasa a la entrega y se asocia el componente con la orden de trabajo o, en dado caso, la herramienta. Aquí la documentación necesaria para la entrega de la herramienta, añadimos que tenemos que tener el certificado de calibración. En nuestro caso, estamos haciendo referencia a un torquímetro, por lo que tenemos que tener nuestro certificado de calibración del torquímetro, eh, además de comprobar la fecha de calibración del torquímetro y si está en vigencia. En dado caso de que no se tenga el componente o la herramienta, se genera una notificación de no stock y se genera un proceso de requisición hasta tener stock nuevamente. Precisamente este paso nos lleva hasta el final porque aquí se logra observar, nos lleva hasta el final porque ya no se puede realizar la tarea de mantenimiento sin la herramienta o el componente necesario. Entonces aquí se va a ir a fin hasta que comience otra vez, ya cuando se tenga la herramienta o componente necesario. En la entrega, en caso de que sea un componente, verificamos si es un componente LRU. ¿Qué significa LRU? Es un Line Replacement Unit, que es un componente que se reemplaza en línea. En dado caso de que sí sea, se hace meramente la remoción y la instalación. Y en caso de que no lo sea, se hace la remoción, reparación, instalación o intercambio del componente. Posteriormente pasamos a nuestra primera inspección, que es la inspección con ultrasonido. En esta inspección lo que se va a realizar va a ser una inspección con ondas ultrasónicas con un dispositivo en las zonas de interés donde vamos a buscar discontinuidades o defectos no visibles. En este caso, nuestro componente es un tubo, por lo que vamos a buscar discontinuidades internas en la integridad del tubo, en toda la parte exterior. Esto con el propósito de evitar que genere alguna fuga de algún líquido que vaya a estar en su interior, por lo que
Posteriormente se realiza el análisis de falla, donde se interpretan las señales en la pantalla del equipo para identificar la naturaleza del componente y sus dimensiones. Posteriormente se realiza la caracterización, en donde se va a realizar esta pregunta, si cumple o no con los criterios de aceptación. En dado caso que sí cumpla con los criterios de aceptación, se pasa al siguiente proceso, pero aquí se puede cortar en caso de que no cumpla los criterios de aceptación. Se genera un reporte de no conformidad porque no estamos conformes con la calidad o la integridad de la pieza y se realiza un control de calidad. Se retira la pieza o componente con una etiqueta de no serviciable. Esto precisamente para evitar confusiones al momento de que se realice otra entrega de un componente similar o el mismo componente. Esto para saber que este componente ya se va a desechar y se va a procesar a un proceso de scratch. En dado caso de que sí cumpla con los criterios de aceptación, el técnico firma la orden de trabajo, así como firma su task card y su bitácora de mantenimiento. Aquí el inspector verifica el trabajo realizado. Aquí el inspector no solo, en dado caso de ser una herramienta, verifica que sí se tenga la calibración necesaria y en la orden de trabajo esté adjunta el certificado de calibración del instrumento. En dado caso de que sea un componente, se verifica la work order, la task card, donde esté firmado todas las tareas que realizó el técnico, la bitácora de mantenimiento, en donde ya esté anotados todas las referencias de la tarea de mantenimiento y el inspector certifica la orden de trabajo y la bitácora de mantenimiento para posteriormente generar el certificado de conformidad. Con este certificado de conformidad se declara la pieza como apta para el servicio, se cierran los paneles y las secciones en las que se trabajó y se llega al fin. Este es el mismo procedimiento en caso de ser una herramienta porque se declara que el trabajo fue hecho con el instrumento apto para desempeñar esa actividad, por lo que se declara también la pieza y el trabajo como apto y se procede al cierre de los paneles y se llega finalmente al cierre de esta logística o tarea de mantenimiento. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Aquí les voy a explicar la logística de salida. Primero que nada, la logística de salida se trata de preparar toda la documentación y todo lo necesario para que el cliente, bueno, para entregar al cliente más que nada, ¿no? Entonces, esto inicia después de que se hizo el mantenimiento. Después de el inicio viene la entrega de documentación. Aquí se entrega la documentación al responsable de mantenimiento, que recibe documentación y revisa la documentación. Aquí en esta zona se genera documentación como puede ser la work order, que es el documento que contiene información y tareas a realizar. Aquí está la task card, la maintenance records, que son las task cards con las firmas de cada técnico y lo que hizo. Reportes de inspección, después de inspeccionar, pues hay algún reporte y eso también se tiene que entregar, ¿no? También los certificados de la pieza, ya sea de la FAA, EASA o de aquí de México, ¿no? También si se hace algún test para el motor para ver si está bien la pieza o lo que sea, también se tiene que entregar eso, ¿no? También las calibraciones de las herramientas, porque por ejemplo en este caso usamos un torquímetro, este tiene que estar calibrado al día de hoy. Si no, pues tienes que ir por una herramienta que tenga la etiqueta de calibrada o mandar esa herramienta a que la calibren. También se tiene que tomar evidencia fotográfica y pues justamente las calibraciones. Después de que el responsable de mantenimiento haya revisado la documentación, se toma dos decisiones. Si la documentación no está bien, se tiene que realizar nuevamente la work order y analizar dónde fue donde no está mal y pues empezar desde ahí, ¿no? Si la documentación está bien, este responsable de mantenimiento emite la CRS.
que la CRS es un documento donde se declara que el trabajo de mantenimiento fue realizado conforme a las normas aplicables y que el avión está listo para volver al servicio. O sea, este es un documento donde el responsable de mantenimiento declara que la tarea de mantenimiento ha sido bien hecha y que ya está libre para que el avión pues vuele, ¿no? Aquí obviamente se acompaña con la work order y con la work pack y toda la documentación que ya dije, ¿no? Después, el responsable de mantenimiento resguarda la documentación y después nos vamos al final, donde donde el cliente recibe el avión. Aquí se tiene que hacer un Customer Acknowledgement Receipt, que básicamente registra que el cliente ha recibido el avión y toda la documentación requerida. Esto para que luego no haya incongruencias entre lo que nosotros dimos y lo que el cliente recibió, ¿no? Aquí ya declara que ha recibido el avión y toda la documentación que ya generamos para que vea que todo el mantenimiento se hizo de una manera correcta. Esta logística de salida, pues sí, es básicamente eso. Ya después de la inicial y la intermedia, ya es la salida, se tiene que agrupar todo para entregar al cliente y que esté en buenas condiciones esto que vamos a entregar a un cliente, ya que este avión pues va a volar y si no está bien hecho, puede haber algún accidente. Si hay algún accidente, hay una trazabilidad para ver qué es lo que salió mal, ¿no? En este caso, si el taller hizo alguna mala práctica, pues podemos averiguar con toda la trazabilidad, ver qué fue lo que ocasionó este accidente. Y bueno, esto sería todo de logística de salida. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar un poquito sobre la señalética, ya para finalizar el tema de este entregable, ¿no? Primero quiero comentar que la señalética en un taller de mantenimiento aeronáutico es un requisito indispensable para garantizar, obviamente, pues la seguridad del personal, la correcta manipulación de materiales y, como no, el cumplimiento normativo. Dentro de todo esto, la NOM 145-2 establece que los talleres deben contar con instalaciones, equipos y señalización adecuados para realizar sus funciones de forma segura, y esta normativa se completa con otras como la NOM 026-STPS 2008, colores y señales de seguridad e higiene, y la NOM-003-CEGO-2011, señales y avisos para protección civil. Pues obviamente el objetivo es comunicar de manera clara y rápida la ubicación de equipos, rutas de evacuación, riesgos potenciales y acciones obligatorias o prohibidas dentro de un taller de mantenimiento aeronáutico, ¿no? Entonces, pues siguiendo con esta pequeña presentación, obviamente tenemos las señales de prohibición. ¿Cómo las caracterizamos? Obviamente es un círculo rojo con una diagonal sobre un pictograma negro. Indican una acción que no debe realizarse, pues como los tenemos el prohibido el paso, o por ejemplo también tenemos aquí el prohibido encender fuego, prohibido pasar con el carretillas. Obviamente este tipo de señales se usan para evitar que alguien traspase zonas donde pueda ya poner en riesgo no solo su integridad física, inclusive su vida, ¿no? Principalmente en los talleres tienen que siempre estar a la vista, en un material visible, incluso reflejante, para que cuando le dé la luz, la señalética o las señales se puedan ver reflejadas, ¿no? Y que pues todo el mundo esté al pendiente de todo esto. Después tenemos las señales de obligación. Como podemos ver aquí cambia el color, nos cambiamos al azul. Es un círculo azul con un pictograma blanco, en donde indican la necesidad de realizar una acción específica para evitar riesgos. Aquí ya podemos entrar en el tema del uso del EPP, del equipo de protección personal. Como por ejemplo son las gafas, en algunos casos los cascos, obviamente las botas aislantes. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este es más ya un tema de regulaciones donde ya todo el personal capacitado tiene que cumplir con todas las señaléticas, obviamente dependiendo de las zonas de trabajo. Hay zonas de trabajo donde se va a
pedir el uso de una máscara. Inclusive en otros donde se les va a pedir tapones para los oídos o el uso de una careta. Depende del trabajo. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una remoción de un mantenimiento, pues obviamente tenemos que tener lo indispensable que son guantes, botas y tus lentes de seguridad. Obviamente en nuestro caso, que es para la inspección ultrasónica, pues va de la mano estos mismos requerimientos, ¿no? Igual con lo mencionado anteriormente, la señalética de prohibición, obviamente hay señaléticas que están aquí de más, simplemente es para generalizar que siempre están ahí, independientemente de la inspección. Obviamente lo que se añade o se reduce es dependiendo de la tarea específica realizada. Después tenemos las señales de precaución, pues como podemos ver es un triángulo amarillo con borde y pictograma negros. Obviamente aquí pues es un tema de riesgo eléctrico, por ejemplo, ese sí lo podríamos ver en una inspección, sobre todo al tema de los equipos y pues a pesar de que nuestro inspección nos ocupa grandes cantidades de luz o en este caso lámparas especiales, pues sí tenemos que tener una zona de fuente de poder del cuarto o del lugar donde se va a hacer la inspección, en este caso nuestro taller. Y pues obviamente, pues tener precaución y atención, ¿no? De dónde estamos, de nuestro entorno, inclusive el peligro de caída de objetos. Cuando tenemos estantes muy altos o donde ponemos materiales que pueden caer y provocarnos un accidente, esta es la finalidad de que alguien sepa que hay un peligro inminente o no inminente, sino que puede ocasionar un riesgo si no se usan las medidas adecuadas, ¿no? Por eso es diferente el de prohibición porque el prohibitivo ya te está diciendo que no te puedes acercar a ese lugar. Este simplemente es que tengas una precaución, que tengas cuidado con tu entorno y con la zona en la que estás, ¿no? Después tenemos las señales de información. Obviamente, pues tenemos lo que es el cuadrado rectángulo verde con pictogramas blancos, que estos obviamente van a indicar la ubicación de equipos de emergencia y rutas de evacuación. Como podemos ver, este tipo de señaléticas se usan justamente en zonas de trabajo y en casi cualquier zona del taller aeronáuticos. Por norma general, se tiene que tener siempre una ruta de evacuación. Hay veces que por el tamaño puede haber hasta dos o tres. Y otras, por ejemplo, que son como estas, que son regaderas, básicamente para cuando tú tocas algún líquido químico que sea tóxico para tu piel, para tu ropa. Estas son regaderas de emergencia. Obviamente también como este que es un lavaojos, cuando se están manipulando equipos químicos. Y también otro es, por ejemplo, para cuando tienes el servicio médico, digamos que durante, digamos, la inspección que hiciste, tuviste algún accidente, te vas a la zona donde está, pues, digamos, un servicio médico, ¿no? Y finalmente, pues, tenemos esta zona como son los zonas de reunión. Cuando hay alguna emergencia en el taller, se hace por un sismo, por un incendio, por algún accidente general que haya puesto en riesgo la integridad del taller y de las personas, se busca una ruta de evacuación que nos va a llevar a una zona de agrupamiento, pues para ver que están todos los presentes dentro bueno, que están todos los presentes y que salió la gente del posible riesgo, ¿no? Finalmente tenemos las señales contra incendios. Pues como lo dice el nombre, este tipo de señales son cuadrado o rectángulo con pictogramas blancos e indican la ubicación de equipos para combatir incendios. Y no solo existen los extintores, también hay extintor de incendios general y un extintor de uso eléctrico porque son de diferentes composiciones químicas. Obviamente dentro del taller se tiene que tener las dos porque se trabaja con tanto con posibles riesgos de incendios hechos por combustible o por combustión, tanto como lo que son de cables desfasados o que estén expuestos que pueden causar alguna chispa. También se tiene un timbre de alarma por posible incendio. Todo esto señalado, quiero recalcar que dentro del taller, cuando se hace una inspección en las zonas de inspecciones, se tiene que tener todo esto. Obviamente, esto ya de la escalera ya va más de la mano por temas de altura. Y finalmente tenemos lo de la boca de incendio, cuando ya son incendios bastante potentes y normalmente se tiene en las esquinas de los talleres aeronáuticos o en zonas donde es más factible un posible
una posible combustión, ¿no? Y que pueda haber un incendio grave. Y finalmente tenemos el tema del teléfono de emergencia. Estos normalmente ya son cuando nosotros no podemos controlar el daño y pues se tiene que llamar al 911 pues para la ayuda de los bomberos, ¿no? Ahora, pues, ¿cómo se aplica, no? O sea, se están preguntando que sí, ya entendí lo de la señalética, entiendo el concepto, pero ¿cómo se aplica realmente? Inclusive el tema de los colores se basa con lo mismo. Ahora tenemos aquí el tema de la delimitación de áreas, pues donde obviamente se utilizan franjas de colores en el piso, que son comúnmente amarillas, para delimitar pasillos peatonales, áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y áreas de riesgo. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos zonas de almacenamiento, donde se dejó un producto que apenas fue recibido y está en tema de procesamiento antes de llevarlo al almacén. Y en la siguiente imagen tenemos un tema ya de área de almacén, donde podemos ver un montacargas dejando los productos que se recibieron en áreas delimitadas y si se dan cuenta están seccionadas e inclusive aquí podemos ver hasta cómo está seccionado el tema del paso peatonal. Y finalmente, bueno, no finalmente tenemos a continuación el área de cuarentena, que es claramente identificar para almacenar componentes que no han pasado la inspección de entrada o están esperando una decisión, ¿no? Pues hagan de cuenta que aquí se pone el material antes de ser llevado a almacenaje, ¿no? Después tenemos el tema de materiales inflamables, que son gabinetes y áreas designadas con señalización y precaución de prohibición de no fumar o generar chispa. ¿Por qué? Porque estos componentes son altamente inflamables y puede haber un riesgo de incendio inminente. Y el tema de la estantería, donde pues cada ubicación debe estar codificada y los estantes deben indicar su capacidad de carga máxima, ¿no? Aquí como podemos ver tienen hasta un código de barras y un código de la identificación de los componentes. Y finalmente también tenemos el tema de las etiquetas, ¿no? Cuando nosotros hacemos una remoción de un componente aeronáutico, se le ponen tres diferentes tipos de etiquetas. Una es, por ejemplo, cuando es serviciable, ¿no? Cuando todavía sigue en buen estado y solo se le hizo la inspección y pues donde se identifica obviamente el número de parte, el número de serie, las iniciales de quien lo checó, la firma y la fecha, ¿no? Principalmente serían esas. Ahora, si no es serviciable y se tiene que reparar, se hace una etiqueta amarilla que es la Repairable Tag, que justamente aquí, pues obviamente también se pone el número de trabajo en el que se va a especificar, el número de parte, el número de componente, la fecha, el número de serie, el número de piezas, en este caso si son varios componentes o solo es uno, la razón por la cual se hizo el trabajo, la inspección y quién lo realizó. Y en algunos casos, pues inclusive el cliente, ¿no? Si se le está haciendo el servicio a un cliente externo. Y finalmente tenemos la etiqueta roja, que viene siendo hacer la scrap tag o cuando ya un componente está para tirarlo a la basura. Se sigue el mismo procedimiento, nada más que aquí se pone también la razón de por qué, quién aprobó y por qué se hizo y si el inspector está de acuerdo. Obviamente también se pone el número de la orden de trabajo, de qué operador es o de qué cliente es y pues quién levantó, ¿no? El tema de la etiqueta roja. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Agradezco mucho la atención a este video, espero les haya servido. Y de parte de mis compañeros y mía, les agradecemos toda la atención. Muchas gracias.